Cordiales saludos, estimados alumnos. Continuamos con historia moderna. Esta vez vamos a ver el gobierno de los Austrias mayores y menores en España. El periodo de expansión política y económica del siglo XVI corresponde a los reinados de Carlos V y Felipe II, llamados Austrias mayores, mientras que los reinados de Felipe III, Felipe IV y Carlos II, llamados Austrias menores, corresponden al siglo XVII, en el que se produce el declive. Orígenes de los Austrias. La Casa Austria es el nombre que se dio en España a la dinastía de los Habsburgo, una de las más poderosas de Europa desde la Edad Media. La Casa de Habsburgo tiene su origen en Argovia, actual Suiza, desde donde fue extendiendo sus dominios e influencia a través de matrimonio, alianzas y conquistas. Para finales del siglo XIV y principios de XV, los Habsburgo controlaban el centro de Europa y en 1452 llegaron hasta el trono del Sacro Imperio Romano Germánico. Un matrimonio muy conveniente. Isabel y Fernando, reyes de Castilla y Aragón, conocidos universalmente como los católicos, conocían la importancia estratégica de un matrimonio favorable y eligieron con sumo cuidado a las parejas de sus hijos. A Isabel y María las casaron con los reyes de Portugal. María desposó al viudo de su hermana. A Catalina la mandaron a Inglaterra de Enrique VIII. Al príncipe Juan lo desposaron con Margarita de Austria y a su hija Juana con Felipe de Habsburgo, hijo del emperador Maximiliano. Sería precisamente esta última unión la que uniría el linaje de los Habsburgo con el destino de España y de la que nacería la Casa de Austria. El breve reinado de Juana y Felipe. Isabel la Católica murió en noviembre de 1504. Tras su fallecimiento, Juana fue llamada a regresar a Castilla y asumir el trono de su madre, junto con su esposo Felipe, que habría actuado como rey consorte. Pero los problemas no tardaron en llegar, tanto por la ambición desmedida del Hermoso al acusar de locura a su esposa para tomar el poder, como por las claras tensiones existentes entre Felipe y Fernando el Católico. Técnicamente, Felipe el Hermoso fue el primer Habsburgo que gobernó en España, pero lo hizo por poco tiempo, ya que unas fiebres acabaron con su vida en septiembre de 1506. Juana nunca recuperó su lugar en el trono, ya que su propio padre decidió seguir el juego iniciado por su yerno y apartar de la corte a Juana en base a su supuesta locura. Fernando el Católico gobernó Castilla y Aragón hasta su muerte, y entonces fue sucedido por su nieto Carlos I. La llegada de Carlos I al trono de España es el momento clave que ilustra la efectividad de la política de alianza de sus abuelos, los reyes católicos. El joven heredero había recibido
de su padre el gobierno de Flandes, Países Bajos, en 1506, a lo que ahora sumaba no solo los territorios de la península ibérica, que estaban bajo la bandera de Isabel y Fernando, sino también grandes zonas de Europa que incluían Nápoles, Cerdeña o Sicilia y todos los territorios conquistados en el Nuevo Mundo. Y todavía tendría que sumar la parte que le tocaba por su abuelo Maximiliano. El gobierno Carlos I no fue sencillo, pero muy próspero. Se había criado en las cortes flamencas y cuando llegó a España, por ser rey, ni siquiera hablaba el idioma de sus súbditos. Su clara predilección por los consejeros extranjeros no gustó nada a los nobles castellanos que llegaron a alzarse contra él en la llamada Guerra de los Comuneros. Carlos I también tuvo bastantes problemas más allá de la península, principalmente causadas por sus luchas contra Francia, contra los otomanos, contra la reforma protestante y contra los nobles del centro de Europa que querían librarse de su yugo. Durante su reinado también se producen algunas de las etapas más importantes de la conquista de América. A pesar de sus muchos enemigos y sus incontables frentes abiertos, en esta época España era prácticamente invencible. Felipe II. Carlos I renunció al trono en 1556 a favor del único hijo varón que había sobrevivido hasta la edad adulta, Felipe. Su reinado estuvo caracterizado por la continuidad de los conflictos con los que ya había lidiado su padre, la aparición de algunos otros problemas nuevos y la férrea defensa de la fe católica, que llegó a convertirse en uno de los principales motores de la acción política y social durante su reinado. Felipe II, figura controvertida y muy polarizada, conocido como el Prudente y considerado uno de los reyes más importantes que ha tenido España. El Imperio español alcanzó su momento de máximo esplendor y poder durante el reinado de Felipe II. Al ser hijo de Isabel de Portugal, pudo reclamar el trono luso en 1580 y sumó a esto sus inmensos dominios, todas sus colonias y posesiones. Y su reinado fue conocido como el Imperio Español donde no se pone el sol. Tras la muerte de su padre y hasta el mismo día de su propia muerte, subió al trono en 1598 Felipe III, considerado el primero de los Austrias menores, en que su reinado vivió un periodo de paz que ayudó a España a estabilizar su situación ligeramente y consiguió seguir expandiendo sus fronteras, alcanzando el punto álgido del Imperio español en lo referente al territorio bajo su reinado. En 1609 ordenó
que se expulsara a los moriscos de España, y durante su reinado se desarrolló el llamado Siglo de Oro, momento de esplendor cultural en el que se destacan autores como Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Luis de Góngora o Francisco de Quevedo. Una de las características llamativas del reinado de Felipe III es la aparición del valido, una figura que ya había sido utilizada antes, pero que adquiere una nueva importancia desde este momento. Un valido era un noble de confianza del rey en quien el monarca derivaba sus poderes y responsabilidades para que gobernara el país mientras él se dedicaba a otras actividades como la caza. El valido más importante de Felipe III fue Francisco de Sandoval, el duque de Lerma, cuya corrupción y enriquecimiento ilícito llegaron a tales niveles que fue destituido en 1618. Felipe IV, el llamado Rey Planeta, tuvo el reinado más largo de todos los Austrias, pero no el más provechoso. Al igual que había hecho su padre Felipe IV, confió el gobierno a un valido, el conde duque de Olivares, quien promovió una política belicista en el exterior y reformista en el interior, con un éxito parcial tirado a escaso. Fue durante su reinado cuando las coronas de España y Portugal volvieron a separarse, y el imperio comenzó su inevitable caída hacia el abismo. El monarca se destacó por su interés por el mundo de las artes y las letras, y su figura de mecenas de grandes artistas como Diego Velázquez. Si Felipe III lo había tenido peor que Felipe II, la tendencia no haría más que agravarse a la llegada de Felipe IV. España arrastraba muchos años de constantes guerras que ni llegaba a solucionarse, ni le permitían gobernar en forma eficiente. Carlos II, conocido como el Hechizado, fue el último rey de la Casa de Austria. Desde su nacimiento arrastraba problemas de salud graves que dificultaban el desempeño de sus obligaciones como monarca, por lo que su reinado comenzó con la regencia de su madre hasta la mayoría de edad. Hay una ley natural que dice que todo lo que sube debe bajar. Si encontramos el punto más alto de la monarquía de los Austrias en el reinado de Felipe II, el final de la misma llega con Carlos II, a la mala situación en la que se encontraba España tras los reinados de Felipe III y Felipe IV. Hay que sumar un problema obvio pero importantísimo. Carlos II era el último Austria y no tenía sucesor, por lo que se abría un nuevo problema en el país. Al final, la cuestión de quién se sentaría en el trono se dirimió entre Felipe de Anjou y el archiduque Carlos, dos parientes lejanos del fallecido rey, que dividieron el país en dos bandos y se enfrentaron por el derecho de portar la corona española. El vencedor fue Felipe de Anjou,
con quien comenzaría la dinastía de los Borbones españoles, tema que vamos a tratar en el próximo capítulo. Por su atención, muchas gracias.